Paz de Cristo, mis hermanos. Bueno, comenzamos ya en propiedad el mes de marzo y por lo mismo nuestro año 2021. Todo un desafío. No sabemos qué va a pasar realmente en este año. Empezó la vacunación. Yo espero que mis hermanos entiendan que la profecía no es para que usted y yo nos alarmemos y huyamos o tratemos de cambiarla. Cuando el Señor Jesús quiere que cambiemos algo, lo advierte. No quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero cuando Él estableció tiempos que el Padre puso en su sola potestad, es para cumplirse. Y usted y yo no podemos hacer nada para que cambien los eventos que Dios está establecido. Un día Cristo va a venir por su iglesia, va a sonar la final trompeta, no sabemos cuándo, esperamos su venida, pero de aquí a que Cristo venga, la iglesia tiene que seguir cumpliendo su propósito. Sabemos que cuando suene la final trompeta y venga el arrebatamiento y encontremos a Cristo en el cielo, entonces va a empezar a correr el reloj profético, la semana 70 de Daniel se tiene que cumplir, entonces viene la gran tribulación, entonces va a manifestarse el anticristo, va a manifestarse el orden mundial, va a venir la marca de la bestia, su número le identifica, 666, pero todo eso es después del rapto de la iglesia. Ahora, si Dios permite en este tiempo que la iglesia sufra persecución, como en los países donde es prohibido ser cristiano, si el Señor permite que la iglesia padezca algún tipo de represalia de parte de las autoridades, todo eso está en el control de Dios, pero no es la gran tribulación, y nosotros tenemos que seguir creyendo en lo que la palabra de Dios dice. Por ejemplo, tenemos que sujetarnos a las autoridades, Romanos 13. Junto con eso, mis hermanos, hay mucho video circulando acerca de que las vacunas que se hicieron microchip o alteran el ADN, formas de controlarnos. Hermanos, estamos controlados de que usted y yo nacemos con un número. En Chile nacemos y tenemos un número de cédula de identidad desde que nacemos. Eso no ha cambiado, no va a cambiar. Y si después va a haber un pasaporte sanitario por las vacunas, lo mismo, pero no se alarme, no es tiempo de la gran tribulación. Y si estamos a la puerta es que mañana puede sonar la final trompeta y el Señor nos lleva y nos vamos con Cristo, pero no tiene por qué estar sufriendo de más. Así que mis hermanos, estamos empezando nuestro año 2021 y lo queremos hacer para servir a Dios y para su gloria, pero no para que usted y yo nos alarmemos y empecemos a hablar de profecías, sino que queremos seguir siendo discípulos de Cristo. La misión, predicar el Evangelio. Nuestro propósito, crecer a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Y para eso son estos estudios, el estudio de la palabra para ir creciendo. Y estamos en la parte de crecer. Así que vamos a ir en la escuela Sígame. Tiene 4 cursos: nacer, crecer, madurar, multiplicar. Estamos en el curso crecer. Y en esto hemos ido desarrollando la vida de oración, cómo discernir la voluntad de Dios. Y ahora vamos a hablar acerca de la adoración. Le invito a que abra su corazón y estudiemos juntos la palabra de Dios. Adoración. Una palabra que se usa mucho en la iglesia, en el ámbito cristiano, más no exclusivamente, porque también adoración se usa en la vida de aquellas personas que se quieren mucho, por ejemplo, y se hablan de adorarse. Pero la palabra es intrínsecamente bíblica y tiene una significación dentro de la vida espiritual. En esta lección voy a estar leyendo en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo 14. La versión que voy a estar leyendo es LPD, el libro del pueblo de Dios. Y vamos a estar leyendo ahora la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesucristo. 1 de Corintios, o primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo 14, dice en esta versión de la Biblia: por esto, queridos míos, eviten la idolatría. Camino ancho, camino angosto. Adoración, idolatría. Amor, odio.
No puedes amar a Dios y no amar a tu hermano. Por ejemplo, amor o odio son opuestos. Palabra de bendición, palabra de maldición. No pueden salir dos tipos de agua de nuestros labios. Así también tenemos que ser adoradores. Y si no, somos idólatras. Y eso es lo que queremos ver. ¿Qué se entiende por adoración? ¿Qué significa? ¿Qué es para usted adorar? Curiosamente, por alguna extraña razón, desde el tiempo de la renovación en la alabanza de la iglesia, hubo un tiempo que tuvimos clásicos, cuando empezó la iglesia hace, no sé, 100 años atrás, creo que era muy común el órgano en la iglesia, unos órganos de viento, era la tradición romana o protestante tradicional que pasó a nuestras iglesias. Vino después un tiempo en que hubo medio música jazz, ¿no? Comenzando a avivar, pero con instrumentos clásicos, con trabajo, órgano, clarinete, saxofón. Sin embargo, luego entró la corriente más tradicional mexicana y campesina. Entonces entraron los acordeones, las guitarras de madera, primera, segunda, coros grandes con instrumentos acústicos. Y todo está bien, es alabanza. Y de pronto vino como una renovación cuando la música electrónica ya empezó a tomar lugar, se incorporó la batería, guitarra eléctrica, bajo, varios instrumentos más. Y entonces comenzaron a salir algunos cassettes, cintas en ese tiempo, y uno recuerdo que se llamaba Alabanza y Adoración. Y entonces tenía un lado de alabanzas rápidas y en otro lado eran cantos lentos. Y ahí hizo clic en la psique de algunos y entonces empezaron a llamarle en la iglesia adoración a los cantos lentos. Y de hecho por ahí yo escucho de pronto en la iglesia, vamos a cantar unas alabanzas de adoración. Entonces, ¿qué? ¿Adoración significa cantar despacito? ¿Cantar lento? Lo que está cantando el hermano ahora es adoración. La alabanza es cuando es rápido, cuando salto. Bueno, lo que yo entiendo es que alabanza es todo lo que con nuestros labios o con música le dedicamos a Dios para su exaltación. Y sea rápido o sea lento, todo es alabanza. Adoración es más que música. Adoración es un estilo de vida. Pero ¿qué es para usted? ¿Qué considera usted que es adoración? ¿Qué tiene que ver la adoración con la integridad? ¿Qué tiene que ver la adoración con el cuidado de las palabras? ¿Qué tiene que ver la adoración con la manera en que hago tratos? ¿Cómo me comporto en mi trabajo? ¿Qué tiene que ver la adoración con eso? Y la idolatría, ¿por qué es idolatría? Es idolatría cuando hay solo una imagen tallada por mano de hombre que trata de emular cosas que están en el cielo, que está prohibido hacer imágenes de eso. ¿Eso es idolatría? Nos enseñaron desde siempre y estamos creciendo como discípulos. Idolatría puede ser cualquier cosa que se interponga entre Dios y yo. Entre que yo sea genuino y completamente entregado a Dios. Y adoración puede ser idolatría puede ser mi trabajo, idolatría puede ser también el carro. El amor al dinero es raíz de todos los males. ¿A qué dedico mi tiempo? Si Dios me requiere en un evento y yo quiero ver algún programa en la televisión y darle más importancia a ese juego, eso puede ser idolatría. El antídoto para no caer en la idolatría sería adoración. Así que de eso es lo que queremos hablar por unos minutos y compartir con nuestros hermanos en este discipulado, creciendo para parecernos más a Jesús. Fuimos creados para ser adoradores. Y esa es la cuestión. Hay algo dentro de nosotros, hay un vacío en nuestro corazón que no va a llenarse con ninguna otra cosa, sino con la presencia genuina, latente, viva de Dios. Necesitamos a Dios. Y hay hambre en nosotros de Dios, porque fuimos creados para ser adoradores. Cuando Dios nos hizo, su intención era que le diéramos gloria a Él, que su nombre fuera exaltado por labios agradecidos, por sus criaturas que le aman. Es el privilegio que Dios nos dio. Tenemos el privilegio de entrar confiadamente a la presencia de Dios y con nuestros labios exaltarle, postrarnos, rendir nuestro ego, rendir nuestro tiempo, rendir nuestra agenda, nuestra cronología, nuestras prioridades, nuestros principios, nuestros valores, nuestras urgencias y emergencias. Se detienen porque es mi tiempo con Dios y entonces soy adorador. Tenemos el honor de haber sido creados
con el propósito de adorar a Dios. Isaías 43:7 dice, en el nombre de Jesús: a todos los que son llamados con mi nombre, a los que he creado para mi gloria, a los que yo mismo hice y formé. La adoración está en el ADN, en el corazón, en el centro del ser humano. Esta está entretejida en los hilos del alma, en nuestro interior, en nuestro pensamiento, en nuestra emoción, está el adorar. Ahora bien, la alabanza es parte de la vida de todos los que conocemos al Señor y los que no lo conocen. No todos adoran a Dios, pero la adoración definitivamente está en todos y cada uno de nosotros. Ahora bien, entonces, si no todos sirven a Dios, quiere decir que hay un tipo de adoración que es falsa, mal dicho, es genuina, pero mal enfocada. No se está dando adoración a quien se debe dar. No se cumple con el propósito de ser adorador. Ahora veamos entonces qué es la verdadera adoración. Por definición, adorar significa atribuir valor a algo o a alguien. Pero la verdadera adoración también es un fluir del corazón hacia Dios. Debe ser experimentada, no solo recibida o llevada a cabo externamente. La adoración es una expresión sincera de amor, asombro y sobrecogimiento. Aquí es donde empezamos a tener cierto nivel de conflicto entre estas personas que están tan entregadas a la fe que no viven de nada, no experimentan nada. No le abren su corazón, su intimidad, su vida emocional está completamente blindada. Y entonces por la fe se saben hijos de Dios, por la fe se consideran nacidos de nuevo, fieles, por cierto, de una vida disciplinada, pero no le abren su corazón, su vida emocional, su fluir espontáneo, no son capaces de dirigirlo hacia Dios. Quizás su vida anterior, antes de conocer a Cristo, su estricta crianza, sus dolores, sus traumas, el haber sido defraudados por las personas que nos rodean, la dura vida, la injusticia que nos rodea. El amor de muchos se enfriará, dice la palabra de Dios. Les cuesta entonces ser espontáneos. Pero la adoración verdadera no es solo saber qué es y simplemente tributarla en forma ceremonial. La adoración debe ser un fluir, debe hacer el intento de expresar desde su interior que está reconociendo la grandeza, la soberanía, la superioridad, lo enteramente grande y necesario que es nuestro Salvador. Ahora, ¿por qué es importante la adoración? La adoración es vital en la vida cristiana porque Dios nos llama a adorarlo. Por supuesto, no es un llamado caprichoso, la alabanza es debida a su nombre. Dios no solo nos llama a adorarlo, Él se merece la adoración. La adoración enfoca nuestras vidas en Dios y establece claramente nuestras prioridades. Cuando somos adoradores, ponemos las cosas en orden. Usted y yo frecuentemente necesitamos detenernos y ordenar nuestras prioridades. Creo que en el sermón de este domingo anterior estaba comentando que muchas veces sucede que nos sentimos probados y hasta sobrecogidos, sobrepasados por las situaciones que estamos viviendo, hasta que podemos conocer situaciones muy, muy difíciles que están viviendo otras personas y uno dice, me estoy ahogando en un vaso de agua. Al final y después de todo, cuando se cierran las puertas, se pone oscuro el camino, muy estrecho el andar, el futuro es incierto, debemos detenernos, volver a establecernos, volver al fundamento, volver a la roca. ¿Para qué fui llamado? ¿Cuáles son las promesas de Dios? ¿Qué es la voluntad de Dios? Muchas veces estamos sufriendo por cuestiones que son ajenas a lo central, a lo gravitante. A ver, que el negocio va mal, que la enfermedad me tocó, o que los problemas políticos dentro de la iglesia. Dijo el apóstol Pablo que se sentía traicionado y a veces entre falsos hermanos. Todas esas cosas, perseguido por los mismos de la fe. Y entonces la persona dice, pero esto me está pasando, quiere desanimarse, pero hey,
el Señor dijo que no tendríamos eso, nos prometió que no habría injusticia, persecución, que no habrían pruebas. Todo eso sabíamos que iba a venir. Es como lanzarse al mar y luego quejarse por tener frío o haberse mojado. El que se lanza al mar sabe que se va a mojar y de pronto un poco de frío le puede dar. El que vive y sirve a Cristo será probado. Pruebas de parte de Dios para crecimiento y desarrollo de nuestro espíritu. Ataques de parte del enemigo para que veamos la gloria de Dios. Pero van a venir. Sin embargo, muchas personas a veces se ven sobrecogidas. Así que debemos detenernos y tenemos que priorizar, es decir, poner las cosas en orden otra vez, volver a poner la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y allí es donde al venir a las plantas del Señor en adoración, ponemos las cosas en orden. Existimos para exaltar a Cristo, primero y sobre todo. ¿Estoy exaltando a Cristo? ¿Estoy en adoración? Y es por eso que es tan importante que, aunque este ya es materia de crecimiento, no nos podemos olvidar. Un discípulo maduro tiene que ser un adorador. Tiene que ser alguien que aprenda en sus prioridades, decir, no. Sí, tengo problemas en mi casa, tengo problemas en mi familia, tengo problemas en mi economía, tengo problemas en el ministerio, tengo problemas en la comunidad de la fe, tengo problemas con las políticas del liderazgo, tengo problemas con esto, con lo otro, etc. Pero soy adorador. Dios no ha cambiado. Puedo llegar confiadamente al trono de la gracia. Existo para adorar, primero adorar, exaltar a Cristo, para crecer como discípulo y a través de las pruebas y las dificultades estoy creciendo y para compartir mi fe con otros. Puedo tener un liderazgo ajetreadísimo, qué palabra más extraña, llena de funciones, pero si no estoy cumpliendo con mi propósito tampoco estoy adorando. Debo ganar almas para Cristo. Así que la adoración hace que nosotros pongamos en orden nuestras prioridades. Recuerde esto, si no adoramos a Dios, entonces estamos adorando a algo más. Eso es un hecho, no una posibilidad. O estamos adorando a Dios y poniéndole a Él en primer lugar, o hemos sacado a Dios del trono y estamos adorando a algo más. Nos estamos enfocando en otras cosas y eso puede ser muy peligroso. Algunas personas adoran más que a Dios sus carreras, su dinero, sus posesiones o incluso su propio ego. Casi cualquier cosa puede convertirse en un objeto de adoración. Incluso quienes dicen que no adoran nada, están adorando una idea. Están poniéndose en una posición en donde Dios no es el centro. Adoración es buscar a Dios. Salmo 63, versículo 2 dice, Señor, tú eres mi Dios. Yo te busco ardientemente. Estoy controlando los minutos para que no se me pase muy largo la hora. Salmo 63, versículo 2 dice, Señor, tú eres mi Dios. Yo te busco ardientemente. Mi alma tiene sed de ti. Por ti suspira mi carne como tierra sedienta, reseca y sin agua. El hambre y deseo por Dios de David era algo que nos instruye, nos da ejemplo de cómo tiene que hacerse. En David, al escribir estos salmos y a ver su vida en búsqueda de Dios, vemos una persona que adoraba y que esa adoración agradaba a Dios. No estuvo exento de pecados, pecados que quizás usted y yo no cometeríamos jamás. David cayó muy bajo en algunas áreas de su vida, pero Dios lo amaba intensamente y decía que era conforme a su corazón, porque el corazón de David, pese a su humanidad, a su carne, a sus defectos, era el corazón de un adorador, de alguien que tenía hambre y sed de estar en la presencia de Dios. Es a lo que Dios nos llama cuando decimos que Dios nos llama a ser adoradores, cuando hablamos de adoración. No, David, al buscar a Dios, no quería nada más que estar en la presencia de Dios, aunque era un rey y tenía acceso a todos los tesoros. Nada, ni los placeres, ni la comida, ni su palacio, ni su poderío militar, nada podía saciar su hambre de Dios. David era conocido por muchas cosas, incluyendo ser un gran guerrero,
pero su mayor atributo es que era un hombre conforme al corazón de Dios, porque era un verdadero adorador. Recuerde la escena de David. David fue el que desesperó al estar en el trono, al tener poderío militar, al haber ganado muchas victorias, pero el arca de Dios, lo que representaba la presencia de Dios en medio del pueblo, el arca, la caja de oro, acacia bañada en oro, que tenía los querubines de gloria, los ángeles que guardaban el propiciatorio, todo ese mueble representaba la gloria de Dios, la presencia de Dios, y David no podía estar tranquilo si no estaba en palacio. Si él reinaba en Jerusalén y de allí a Israel, él necesitaba que estuviera la presencia de Dios ahí. Y David hizo su mayor esfuerzo, cometiendo errores y luego corrigiéndose según la ordenanza divina, por traer la presencia de Dios a su vida, a su casa, a su liderazgo, a su reino. ¡Qué gran lección! Usted, mi hermano, mi hermana, que está madurando, está creciendo en Cristo, quizás un día va a llegar a ser una persona de liderazgo, una persona que va a estar en la cima, en la carrera de la iglesia, el ministerio, etcétera. Y allí viene la política, la tensión, el querer adquirir o ganar prestigio, cumplir metas, mostrar logros. El dinero empieza a correr y puede ser tentador también. Aunque somos una congregación pequeña que no maneja grandes caudales, pero ¿y si llegara a ser? Y usted estuviera en el liderazgo, hay personas que se amargan por tener un título, han perdido la capacidad de gozarse con la victoria de otros, no pueden gozarse con la bendición de otros porque ellos anhelan, quieren lo que otros tienen. Usted debe ser adorador. Como David creció y tuvo de todo, pero él no estuvo tranquilo, él necesitaba la presencia de Dios. Y cuando logró hacer las cosas bien y que el arca de Dios, la presencia de Dios llegara a su palacio, él se olvidó del escudo, él se olvidó de la espada, se olvidó del casco, se olvidó del trono, se olvidó del qué dirán, porque si vamos a adorar, el primero, el principal, el que vamos a reconocer es a nuestro Dios. Él danzó delante de la presencia del Señor más que nadie. Se propuso ir sacrificando los holocaustos a Dios y él se puso a danzar. ¿Qué importa que fuera el rey? ¿Qué importa que tuviese una corona o un trono si aquí estaba el Señor? Él se merece la gloria y la alabanza. Un adorador reconoce a Dios en cualquier lugar. ¿Qué importa que esté cerca del gerente o el dueño de la compañía o de la gente más influyente de la ciudad? Voy a honrar a Dios. Voy a honrar a Dios aunque mi familia, aunque mis amigos, aunque los que me rodeen no lo entiendan, se ríen o me ridiculicen. Primero hay que poner a Dios. La esposa de David se sintió muy mal al verlo a él saltando. Me imagino que para ella era poco ceremonioso, con un efod liviano, una túnica liviana, se levantaba, quizás se le subía, ahí se le veía una rodilla, un pedazo del muslo, algo escandalizante en ese tiempo. Y la esposa de él le dice, muy bien, cuando llegó del culto, qué bien quedaste, rey, en forma sarcástica le dice, te luciste hoy día. Quedaste muy mal delante del pueblo, te vistes débil, no parecías tener elegancia. Tu porte real, ¿dónde quedó? Danzaste ahí desordenadamente. Las mujeres de Israel te miraban. El rey le dice, yo no lo hice, ni para las personas, ni para las siervas. Lo hice para Dios. Y por supuesto, nunca Dios le quitó la bendición. ¿Y qué importa si alguien se rió de David? David contó con la aprobación de Dios. Ahora bien, nosotros esa adoración debemos aprender a darle a Dios, ponerle primero. La verdadera adoración es un estilo de vida, una expresión de devoción y amor por el Señor Jesucristo. Esta adoración sale de lo más profundo de nuestro ser. Hay diferentes maneras de adoración que debemos identificar y practicar para que nuestro Dios sea debidamente exaltado. Número 1, expresamos adoración al honrar a Dios. Honrar a Dios es darle más valor que a las demás cosas de la vida. Honramos a Dios cuando somos honestos, correctos, cuando somos cabales y justos en nuestro actuar, en nuestros negocios.
Cuando los tratos que hacemos o las cosas que ganamos, nosotros las ponemos bajo el orden divino. Proverbios 3, versículo 9 dice de la siguiente manera: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todas tus ganancias. Debemos adorar a Dios con todo lo que poseemos. Dios debe ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Honrar a Dios significa poner el enfoque de nuestro aprecio en Él y vivir haciendo lo que le agrada. Significa recordar que no vivimos para nosotros mismos. Honrar a Dios es una manera de adorarle, y a veces la carne quiere hacer algo que a Dios no le gusta y nosotros no. Soy adorador. Esto no le agrada a Dios y aunque yo lo quiero, no lo voy a hacer para adorar a Dios. Lo voy a ofrendar. David, un adorador, en una ocasión siendo perseguido, estaba lejos de su casa, estaba escondido y de pronto le viene una nostalgia. Allá donde fuimos misioneros en Venezuela, para los venezolanos que viven en Barquisimeto, hay un dicho nostálgico. Cuando ellos de pronto algo como que es nostálgico, una expresión de que le hace falta algo, de que algo es así triste, dicen, amundo. Pero cuando el barquisimetano se acuerda de su ciudad, ahora el que está en el exilio o está de migrante de su país, el barquisimetano dice, amundo Barquisimeto. Y siente nostalgia de su ciudad, de sus crepúsculos. Barquisimeto es la ciudad de los crepúsculos, de sus atardeceres, de su ambiente, de su gente. David estaba en eso y de pronto siente una nostalgia y dice, ¿cómo me gustaría beber del pozo que está en mi ciudad? Y lo escucharon sus valientes, hombres leales a él, y partieron, sin orden, sin que alguien se los pidiera voluntariamente. Partieron a la ciudad que estaba sitiada por enemigos, y entraron a la ciudad, asesinando enemigos a guerra, y tomaron agua de aquel pozo, y se lo llevaron al rey. Le dijeron, rey, te escuchamos que tenías ganas de tomar esta agua del pozo de tu familia. Aquí hay agua. Y David recibe un regalo hermoso, tremendo, aparte de la pasión de sus hombres tan fieles. Sin embargo, él hace un acto de adoración y en lugar de darse el gusto de beber esa agua, la vertió como ofrenda, como reconocimiento. No se dio el gusto porque habían cosas que honrar, había un Dios que honrar. Oh, si nosotros fuéramos este nivel de adoradores, no habría necesidad de tantas correcciones, disciplinas, ni tanto fracaso, ni tanta detención en el avance de la obra de Dios. Un adorador pone a Dios primero, aún a costa de sus sueños, de su conveniencia, porque reconoce que Dios es primero. Significa que el adorador pone a Dios antes que toda su satisfacción personal, antes que toda su existencia. Nuestra vida honra a Dios cuando tenemos una actitud de gratitud, y eso moldea nuestra vida. Cuando la forma en que nos conducimos concuerda con nuestras creencias, es decir, cuando damos buen testimonio. El honor también se refiere a caminar en el temor de Dios, esto es, diariamente con reverencia santa, en la presencia de Dios, sabiendo que Él está en todo lugar y que siempre nos mira. Hebreos 12:28 dice, así, habiendo recibido la posesión de un reino inconmovible, aferrémonos a esta gracia y con piedad y temor tributemos a Dios un culto que le sea agradable. Expresamos adoración a Dios al gozarnos en Dios. Al parecer, mucha gente ve el gozo como algo secundario en nuestra relación con Dios, cuando en realidad debe ser una parte esencial. El gozo no es optativo, sino un fruto necesario en la vida cristiana. En realidad, el discípulo debe tener gozo, porque el fruto del Espíritu se ve al tener gozo. En realidad se nos ha demandado
que nos regocijemos en el Señor y en todo tiempo. Dice la palabra, regocijaos. El Salmo 37, versículo 4 dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Nos dice la palabra de Dios que nos alegremos y regocijemos en Dios. Permitir que Dios y su presencia sean nuestro contentamiento, gozarse en Dios, debe ser visto como un acto de adoración, porque eso lo glorifica. Al hacerlo, le estamos diciendo a Dios, usted es todo lo que quiero, todo lo que necesito. No es necesario que busque el gozo en ningún otro lugar. No necesito ni las fiestas, ni las diversiones, ni las vanidades que el mundo ofrece, porque tengo a Cristo y con Cristo es más que suficiente. Es todo lo que necesito. Adorar es disfrutar y valorar a Dios al máximo. Salmo 16, 11, 43, 4 y 102 dice, me harás conocer el camino de la vida, saciándome de gozo en tu presencia, de felicidad eterna a tu diestra. Y llegaré al altar de Dios, al Dios que es la alegría de mi vida, y te daré gracias con la cítara. Señor, Dios mío, sirvan al Señor con alegría, lleguen a Él con cantos jubilosos. Dios es adorado cuando estamos satisfechos y cuando nos deleitamos en Él. Gozarse en Dios y alabarle no son dos cosas distintas, sino un solo acto de adoración. Expresamos adoración a Dios entonces cuando alabamos a Dios. La alabanza es también un método de adoración que Dios desea. El Salmo 106, versículo 1 dice, aleluya, den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. La Biblia no dice que le demos gracias a Dios porque nos sentimos bien, sino porque Él es bueno. Estoy enfermo, dolorido, me siento mal, estoy en la prueba. Alabemos a Dios y gocémonos en su presencia. No por cómo yo me siento, sino porque nuestro Dios es bueno. Salmo 150, versículo 6 dice que todos los seres vivientes alaben al Señor. Todo lo que respire, alabe a Dios. La alabanza es una opción consciente. Es un acto voluntario. Cuando le ofrecemos alabanza a Dios, hacemos una decisión consciente de exaltarlo y glorificarlo. Muchas veces he citado esta anécdota de las personas que llegan a la iglesia peleándose, enojadas entre ellas, y por ende en el culto no se gozan. No, porque ellos vienen mal y ellos quieren que todo el mundo se entere que están mal y entonces ponen cara de estoy mal, como cuando ponen cara de estoy ayunando. El Señor dice que esto no debe ser así. Y si usted y yo llegamos a la presencia de Dios antiguamente, un siervo del rey no podía presentarse a la corte con una cara triste. Debía presentarse con una cara radiante y con alegría, porque estaba delante del rey aunque estuviese de duelo. Dios no es menos que un rey, sino que, por cierto, Dios es superior. Así que debemos nosotros llegar a la presencia de Dios con alabanza. Me esté pasando lo que me esté pasando, y sobre todo en el culto público. ¿Viene con problemas de su casa? ¿Está mal en su matrimonio, con sus hijos o con sus padres? ¿Se siente mal, adolorido? Eso no puede impedirle alabar a Dios. Es un acto voluntario opcional. Hacemos una decisión consciente de exaltarlo y glorificarlo. Voy a alabar a Dios y voy a cantar con gozo y voy a batir mis manos y voy a levantarlas. Y no tengo por qué intimidarme, ni mucho menos avergonzarme. Dios no se avergüenza de mí. ¿Por qué yo me voy a avergonzar de Él? El Salmo 34:2 dice, bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mis labios. La alabanza no debe depender de las emociones humanas o de las circunstancias presentes. Más bien deben ser por voluntad, con la determinación de adorar a Dios. Hebreos 13:15 dice, y por medio de Él ofrezcamos sin cesar a Dios un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. La alabanza se vuelve un sacrificio cuando alabamos a Dios simplemente porque Él es digno, cuando dejamos de enfocarnos en nosotros mismos y confiamos en su bondad. Aunque se puede alabar a Dios de muchas formas, es común
el denominador en que la alabanza se expresa exteriormente, no en silencio, no pasivamente en meditación profunda. La alabanza se expresa, es lo más común, con labios, con movimientos, con las palmas, con canto, con danza. Siempre la alabanza se oye y se ve. Bueno, vamos terminando por este día. Usted habrá escuchado que sonó 2 veces el contador de minutos, es decir, que pasaron 2 lapsos de 15 minutos. Y bueno, vamos a ir terminando. No debemos esperar a ir a un santuario, a la casa de adoración, para alabar a Dios, para ser adoradores. Debemos desarrollar activamente una vida de alabanza y de adoración. Juan 4:23 dice, este conocido pasaje, pero la hora se acerca y ya ha llegado, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que quiere el Padre. Dios está esperando que nosotros no lo anhelemos con todo el corazón y que no nos limitemos a un lugar específico. La verdadera adoración reside en el corazón. El verdadero santuario es el cuerpo. Romanos 12:1, también muy citado, al menos por mí, dice en esta versión: por lo tanto, hermanos, yo los exhorto por la misericordia de Dios a ofrecerse ustedes mismos como una víctima viva, santa y agradable a Dios. Este es el culto espiritual que deben ofrecer. Hagamos que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, que nuestra vida entera sea un acto de adoración. Este es el llamado que Dios nos hace. Ser adoradores. Ponerle a Él primero, exaltarle de la manera que Él se lo merece. Le invito, mi hermano, para ir creciendo y parecernos al Señor, que usted y yo tengamos una vida de adoración, que lo honremos con toda nuestra vida, nuestros actos. La adoración no está limitada a las 4 paredes de nuestro culto. En todo lugar somos adoradores y debemos gozarnos en la presencia de Dios y tributarle la alabanza que es debida a su nombre. Si usted y yo aprendemos a adorar en todo tiempo, probablemente nuestro tiempo de prueba y lucha también serán más breves o imperceptibles. Empezaremos a vivir la otra dimensión, la dimensión de habitar en las alturas, allá en la presencia del Señor. Dios está aquí, Dios está allí, Dios está en usted, Dios está en mí. Abrámosle por 1 minuto o 2 nuestro corazón al Señor y llevemos nuestras vidas delante de Él. Yo sé que usted tiene pruebas y luchas. A través del chat recibimos las peticiones de oración. Nos han pedido la oración por nuestro hermano Claudio, que está pasando por su prueba, su enfermedad. Sabemos de nuestra hermana Pilar, nuestro hermano Víctor Celedón. Hermanos y hermanas que están en distintas enfermedades, luchas, pruebas. La pandemia, el alejamiento, el templo cerrado, búsqueda de trabajo, mejor salario. Tenemos hermanos en el extranjero, migrantes, por allá en Perú, en Ecuador, en Colombia, que están necesitando del Señor, el campo misionero. Hermanos que en distintos lugares nos escuchan. Algunos están en el chat, en el sur, en el norte del país. Necesitamos que Dios obre. Y Dios quiere que seamos adoradores. Postrémonos delante de Dios, rindámosle nuestra vida, gocémonos en su presencia y nuestro Dios hará lo mejor, su buena voluntad. Pidámosle a Dios que Él obre en nosotros. Si usted no le entregó su corazón a Cristo todavía, hágalo. Haga de nuestro Dios, el Señor Jesucristo, el Rey de su vida. Y como acto de adoración empiece a obedecer la palabra de Dios, lo que Él manda. Y debe bautizarse en el nombre de Jesús. Debe bautizarse en el nombre de Jesús. Eso lo manda Dios. Y es un acto de adoración pública. Allí es donde públicamente decimos: muero para el mundo, para mi vida pasada, y quiero vivir una nueva vida para nuestro Dios. Le invito, envíenos un mensaje en el chat: quiero bautizarme, necesito poner fecha a mi bautismo. Los estudios bíblicos, necesito nacer, crecer, madurar, multiplicar, necesito ser un adorador.
Cerremos nuestros ojos para terminar nuestra reunión en este día. Padre Santo, le damos gracias por sus misericordias. Le damos gracias por su amor y su gracia. Le pido, Señor amado, que sea usted obrando en nuestras vidas. Nosotros le abrimos nuestros corazones y queremos ser adoradores. Queremos aprender, Señor, a ponerle a usted primero, a honrarle en todos los actos, hechos, soluciones, acciones, decisiones, conclusiones de nuestra vida. Lo que hacemos, de la manera en que nos ganamos la vida, en cómo obtenemos riqueza o dinero, nuestros tratos, nuestras palabras, nuestra manera de decir, de expresarnos. Hay personas que son bastante desagradables y también personas que han hecho cosas muy malas, pero no nos autoriza a usted a ocupar un lenguaje soez ni vulgar para referirnos al prójimo. Ayúdenos a ser adoradores, cuidar cómo hablamos, cómo miramos, cómo hacemos, cómo nos expresamos, cómo nos comportamos. Como que no seamos de los que defraudan, ni los que van detrás de la ganancia deshonesta, ni las cosas malas, ni el placer prohibido. Que podamos ponerle a usted primero en todo, ser adoradores, gozarnos en su presencia y que su alabanza esté de continuo en nuestra boca, que de lo más profundo de nuestro corazón pueda salir esa expresión: ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Y fuera de ti nada deseo. Padre, le ruego, Señor, que venga a nuestras vidas, llene nuestra mente, nuestros corazones, lleve sujeto todo, cautivo, sujeto todo pensamiento, toda altivez, todo argumento. Derribe toda fortaleza que se opone al conocimiento de Dios en nuestra mente. En nuestro corazón tome el trono, el dominio. Y también haga su voluntad. Sane a nuestros hermanos que están enfermos. Liberte a los cautivos. Cambie los que deben dejar los vicios, el alcohol, la droga. Aquellos que están privados de libertad, Señor, que puedan encontrar una salida, que cambien de vida, que le entreguen su corazón a usted. Aquellos que tienen dolor, abuso, situaciones difíciles en sus hogares, déles una salida, obre, tome el dominio. Que Satanás sea reprendido, que la obra del diablo sea reprendida, atada, deshecha, y que sea usted exaltado, porque Dios le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Nos ponemos en sus manos este chat, este grupo devocional de la iglesia, nuestros hermanos que nos escuchan, Señor, en Chile y en el extranjero. Que la palabra traiga guía, consuelo y gracia a sus vidas. Se los ruego para su gloria, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. La alabanza y la gloria le pertenecen solo a Dios. Le invito a que sigamos adelante de la mano del Señor. Congréguese física o virtualmente. Allí donde el Señor le llamó, sujétese a la autoridad de su iglesia. Y si no tiene otra congregación y esta es su congregación, busque al Señor, bautícese en el nombre de Jesús, manténgase fiel, obedezca lo que Dios dice. Si Cristo viene antes de que podamos volver a vernos, nos veremos con Cristo en gloria y siempre estaremos con el Señor. Y de aquí a que nos volvamos a ver, si Dios lo permite, procuremos ser fieles y permanecer velando. Cristo viene. Su iglesia le pide, Cristo venga. Esperemos al Señor. Y mientras tanto deseo que Dios le bendiga mucho, en gran manera.